Bienvenidos. Esta semana analizaremos la quinta aliyá de la parashá Re'eh, en la cual está contenida desde Devarim 14:22 al 15:18. La podemos llamar la elección que define nuestra realidad. La porción de esta semana es un llamado de atención directo para el judío. Textualmente nos dice la palabra: mira, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. Textualmente dice eso. Ahora bien, ¿es la bendición una casualidad del destino o una consecuencia de donde colocamos la atención? Hoy, la Torá nos confronta con una realidad ineludible. La bendición y la maldición no son premios ni castigos caprichosos, sino el resultado exacto de la dirección que elige nuestro corazón. ¿Es la bendición una suerte fortuita o el resultado de llenar el alma con sustancia divina? Hoy, la Torá nos enfrenta a una verdad transformadora: la maldición, o kelalá, como se pronuncia en hebreo, no es un golpe de mala fortuna ni un castigo mágico, sino la triste consecuencia de vaciar nuestra vida de la presencia del Creador. Re'eh marca el punto de inflexión entre la marcha errante del desierto y el asentamiento pronto en la tierra prometida. Moshe nos muestra cómo debemos de actuar al llegar allí, explicándonos que tener libertad de elección no es decidir entre dos opciones iguales. En realidad, se trata de elegir si llenamos nuestra alma con la presencia de Hashem o si la dejamos vacía al alejarnos de la Torá. Moshe proclama el imperativo Re'eh, mira. Y luego dice: mira que hoy pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición, o sea, la verajá, se manifiesta al escuchar y conectar con los preceptos de Hashem. La maldición, kelalá, surge inevitablemente al desviarse del camino para ir tras otras deidades vanas. Al cruzar el Jardín, la nación debe pronunciar la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Están en la región de Shehem. Así como los montes Gerizim y Ebal reciben la misma lluvia, pero uno da fruto por ser fértil y el otro queda seco por ser rocoso. Dos personas pueden pasar por las mismas situaciones. La diferencia está en si decidimos llenar nuestra alma con la presencia de Hashem o si la dejamos vacía al alejarnos de la Torá. En el lenguaje puro de la Torá, kelalá proviene de la raíz KLL, que significa ser liviano, vano, carente de peso, mientras que la santidad otorga una densidad almática, el kabod. La kelalá es la creación de un vacío, o sea, halal. La falta de sustancia ocurre cuando la persona se desconecta de Hashem. La maldición no es un rayo que cae del cielo, sino la erosión interior que sufrimos al vaciar nuestras decisiones cotidianas en la voluntad del Eterno. La primera tarea legal en la tierra prometida es desmantelar los santuarios paganos en colinas, montes y bajo todo árbol frondoso, destruyéndose sus estatuas y borrando sus nombres. Moshe advierte: no harán así con Hashem su Elohim. Rashi, el exegeta del siglo XI, explica que esto prohíbe tanto imitar los ritos caóticos de los cananeos
como borrar o deteriorar el nombre sagrado del Eterno y los componentes del Mishkan. El paganismo ofrecía una espiritualidad liviana y acomodada bajo el árbol frondoso, donde el ego no requería transformación. Para que el alma experimente la plenitud de Hashem, primero debe desalojar la livianidad de los hábitos destructivos. No es posible llenar la vida con la presencia del Creador mientras persistan los espacios vacíos dedicados a la vanidad. Israel no podía ofrecer holocaustos en cualquier rincón ni a su manera. Debían acudir exclusivamente al lugar que Hashem escogiera para hacer habitar su nombre. Hoy en día, aunque no tenemos el templo, esta instrucción nos enseña que el lugar y la forma de adoración, abodá, sí importan. No podemos servir a Hashem donde no haya santidad, ni pretender ser judíos manteniendo residuos o mezclas de ritos paganos o cristianos. El servicio al Creador exige pureza total, sin adaptar la verdad a nuestros gustos ni mezclar lo sagrado con lo profano. Moshe les recuerda que durante el camino por el desierto cada uno hacía lo que parecía correcto a su propio criterio. Rabbi Sforno, un sabio del siglo XVI, implica que en el desierto el servicio a Hashem no estaba completo. Como estaban en constante movimiento, la gente solo podía cumplir con las ofrendas obligatorias, mientras que las promesas y las ofrendas voluntarias las hacía cada quien cuando quería o cuando le nacía el corazón. Moshe les advierte que al entrar a la tierra prometida esto debe de cambiar. Ya no pueden servir a Hashem a medias o según su propio gusto, sino que deben unificar toda su adoración en el marco y en el lugar que el Creador exige. Hoy en día, aunque no tenemos templo, este principio sigue plenamente vigente. La línea normativa que usualmente conocemos como judaísmo ortodoxo, él lo ha aceptado generalmente como la forma auténtica y preservada de hacer abodá a Hashem. Hacer cambios radicales en los preceptos, incorporar prácticas y conceptos con rasgos cristianos no es una renovación, sino una mezcla prohibida. Traer elementos ajenos al servicio del Creador constituye abodá zará, o sea, un culto extraño, pues altera la pureza del pacto. Servir a Hashem solo cuando nos nace o pretendiendo adaptar la Torá a nuestras ideas personales o residuos del pasado, esto crea una fe falsa sin sustancia. La Torá nos enseña que la verdadera elevación no se trata de inventar nuestra propia forma de adorar, sino adherirnos con fidelidad a la instrucción divina transmitida por nuestros sabios. Cuando subordinamos nuestros criterios individuales a la verdad de la Torá, protegemos nuestra alma del sincretismo y del vacío espiritual. ¿Será que tener dinero o comida no es solo para darnos gustos, sino para aprender a ser mejores personas? Hoy vamos a ver cómo compartir lo que cosechamos cambia por completo nuestra manera de vivir. El Pasur 14:22, donde dice: apartarás sin falta la 10ª parte de todo lo que te rinda tu campo cada año. La Torá pide apartar una 10ª parte de las cosechas, o sea, el Maaser Sheni. La persona no regalaba este diezmo, sino que viajaba con él a Jerusalén para comerlo allá en un ambiente de respeto. Si la persona vivía muy lejos y le era pesado cargar tanta comida, podía venderla en su pueblo, llevar el dinero
y comprar alimento fresco al llegar a la ciudad santa. El pueblo venía de caminar por el desierto, donde recibía el maná del cielo todos los días sin trabajar el campo. Pero al entrar en la tierra prometida y empezar a sembrar, existía el peligro de olvidar de dónde viene la ayuda. Rashi explica que la frase apartarás sin falta enseña que dar esta parte trae bendición y prosperidad. El objetivo principal de esta regla no es solo comer, sino educar el corazón a viajar y comer en un lugar dedicado al servicio al Eterno. El agricultor entendía que las cosas no se lograban solo por su propia fuerza. Disfrutar de lo que ganamos con respeto y humildad ayuda a que la fuerza almática no se llene de orgullo. Dice, y no te olvidarás del levita que vive en tus ciudades, porque él no tiene tierras ni herencia como tú. El dinero que se obtenía de la venta del diezmo debía usarse para comprar buena comida y celebrar en Jerusalén. Pero la fiesta no podía ser a puerta cerrada. Era obligatorio invitar y apoyar al levita de la ciudad, que no tenía terrenos propios para para su propio beneficio. Haciendo un paréntesis, veremos cuáles eran las funciones de los levitas en las ciudades apartadas según nuestros sabios. El trabajo del levita y de los kohanim en estas ciudades era el motor que mantenía la identidad del pueblo. Su función no se limitaba al Mishkan en el día a día. Cumplían 3 tareas fundamentales. Eran los maestros y educadores de la comunidad. Pues Ramban, Maimónides, el gran sabio del siglo XII, explica que la tribu de Leví fue apartada de las labores del mundo con un solo propósito: estudiar, enseñar los caminos de Hashem y guiar al pueblo. Como no tenían que arar la tierra desde la madrugada, dedicaban su tiempo al estudio de la Torá. Ellos abrían las escuelas, enseñaban a los niños y recordaban a las familias cómo vivir de acuerdo al pacto. También actuaban como jueces y consejeros cuando había un problema comercial entre ellos, una duda sobre cómo cumplir el precepto o un conflicto familiar. Los levitas eran quienes mediaban. Ellos formaban los tribunales locales, asegurando que la justicia y la rectitud se aplicaran en cada rincón de la tierra. No solo en Jerusalén, además ofrecían refugio y restauración espiritual. Las ciudades de los levitas que funcionaban como refugio para la persona que por accidente quitaba la vida a otro. Los sabios del Talmud explican que esto no era casualidad. El levita, con su vida dedicada al servicio y al estudio, generaba un ambiente de paz que ayudaba a rehabilitar esa persona, sanando su fuerza almática después de haber pasado por una tragedia tan grande. La lección para aprender, cuando la Torá nos dice no te olvidarás del levita, nos enseña que sostenerlo no es un acto de simple caridad, sino parte del mecanismo de una sociedad perfecta. El agricultor alimenta el cuerpo del levita con los frutos de la tierra. A cambio, el levita alimenta la fuerza almática del agricultor con la sabiduría de la Torá. Si el agricultor es egoísta y no comparte su diezmo, obliga al levita a buscar trabajo en el campo para no morir de hambre. ¿Y cuál es el resultado? El pueblo se queda sin maestros, las escuelas se cierran y la comunidad entera
cae en la ignorancia y el vacío moral. Esforno, maestro del siglo XVI, comenta que al estar en Jerusalén rodeados de personas sabias, las familias aprendían a vivir con mejores valores. Invitar al levita a la mesa mantenía la unión de todas las familias, tal como se vivió durante la travesía por el desierto. Allí no existían diferencias de propiedad ni clases sociales basadas en tierras. Todo el pueblo acampaba alrededor del Mizcán y comían del mismo maná. El levita no estaba al margen, sino en el centro mismo de la vida comunitaria, sirviendo como el puente espiritual que unía a las 12 tribus. Al entrar a la tierra de Canaán, el riesgo era que cada tribu se aislara en sus propios campos y fortalezas económicas. Al ordenar que el levita, que no tenía herencia territorial, fuese invitado a la mesa familiar en cada festividad, la Torá recreaba la unidad del desierto. El hogar abría sus puertas y la mesa y se convertía en un pequeño Mizcán, donde las familias de agricultores y el custodio del servicio divino se sentaban como iguales. Así, la memoria de la travesía continuaba viva y la fuerza almática del pueblo se mantenía unida bajo una sola identidad. La alegría verdadera no se siente comiendo a solas, sino invitando al que tiene menos. Ayudar a quien lo necesita evita que nuestro corazón se vuelva duro e indiferente. Cuando abrimos las puertas de nuestra casa a los demás, la felicidad dura mucho más tiempo y no se queda vacía. Cada 3 años, dice la Torá, sacarás todo el diezmo de tus cosechas de ese año y lo guardarás en tu ciudad. Y vendrá el levita, que no tiene tierras, el extranjero, el huérfano y la viuda que vivían en tu ciudad, y comerán hasta quedar satisfechos, para que Hashem, tu Creador, bendiga la obra de tus manos. Aquí se establece la justicia social al ordenar que cada 3 años el uso del diezmo cambiaba. En lugar de llevarlo a Jerusalén para comerlo en familia, la comida se guardaba en el propio pueblo para repartirla directamente entre los levitas, los conversos, los huérfanos y las viudas. Rambán, del siglo XIII, aclara que la Torá nombra juntos al ger, o sea, al extranjero que abraza la fe, y al huérfano y la viuda. Estas personas no tenían familias antiguas con tierras en Israel, por lo que la ley aseguraba que recibieran ayuda rápida y directa sin pasar vergüenza. La bendición en lo que hacemos no depende de cuántas cosas guardamos en el granero, sino de cuánta gente ayudamos a comer. Cumplir con esta responsabilidad limpia, fortalece nuestra fuerza almática, haciendo que nuestro trabajo valga la pena ante los ojos del Creador. La abundancia material no es un trofeo para el ego, sino un depósito sagrado para elevar el alma y dignificar la comunidad. Para responder a la pregunta con la que iniciamos este estudio, lo que ganamos no es solo para nuestro uso ni para la acumulación privada, sino una oportunidad pedagógica que el Creador nos da para aprender a ser generosos y refinar nuestra fuerza almática. Por ende, aprendemos entonces que agradecer y diezmar de lo que recibimos nos protege de la arrogancia y de creer que la prosperidad es fruto exclusivo de nuestra propia fuerza. La verdadera fiesta y la auténtica verajá no existen en el aislamiento egoísta, sino cuando abrimos la mesa para sostener al levita
y compartir con el necesitado. Entonces, cuidar del huérfano, la viuda, el ger, en nuestra ciudad asegura que nuestro esfuerzo cotidiano tenga sustancia divina y no se quede en un acto vacío solamente. Toda Rabá.